que en Colombia el terror que ha padecido el movimiento social ha sido el mecanismo mediante el cual han moldeado a la población en general para garantizar esos intereses económicos. Colombia actualmente, Colombia tiene 44 millones de personas más o menos, de los cuales más del 60% vive en condiciones de pobreza. Entonces, condiciones de pobreza, según las entidades internacionales que hacen estudios, dicen son personas, familias enteras que diariamente no alcanzan a ganarse $2 en el día. Entonces, más del 60% de las personas viven en esas condiciones de pobreza. Un país donde el desempleo ronda el 15, el 17%, pero el subempleo es de cerca del 50%. Entonces la gente es vendedora ambulante, las mujeres trabajan por días haciendo oficios domésticos, la gente vive del rebusque, porque no hay empleo formal. Y eso en Colombia pues tampoco existe esto del derecho a paro, entonces la gente si no tiene empleo pues no cobra. Si las personas no están afiliadas y pagan a un sistema de salud, a las personas no las atienden. Allá en Colombia la gente se muere en la puerta de los hospitales porque no tienen dinero para que les paguen, no les dan los medicamentos. Entonces hay una serie de situaciones que no garantizan los derechos sociales y los derechos humanos de la población. Y eso ha sido promovido, pues y digamos defendido también por todo este terror que han vivido las organizaciones sociales durante décadas y que sigue vigente hasta nuestros días. Entonces en la década de los 90 aparecen las empresas y llegan las empresas de capital europeo y llegan entonces las empresas de capital español, en general a toda América Latina, pero pues en caso concreto de Colombia. Durante los últimos años, sobre todo a partir del año 2002, la situación en Colombia ha sufrido como una transformación ocurrida con el anterior presidente que se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Ya ustedes aquí, ya también los jóvenes, ya de pronto lo han visto más porque es una historia mucho más reciente. Este señor que llegó a Colombia con un discurso de mano dura, en un momento en el que en el mundo estaba la lucha contra el terrorismo después de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, se implementa entonces a nivel mundial todo este tema pues de las guerras preventivas, la lucha contra el terrorismo y de cómo a nivel mundial se sacrifican los derechos de las personas por la seguridad. Entonces todo esto de lo de las cámaras, las requisas en los aviones, el sentirnos más seguros, entre comillas, entonces se da el amparo de esa lucha contra el terrorismo. Y en Colombia esas políticas, esas medidas también se aplicaron. Entonces, ¿qué fue una de las primeras cosas que ocurrió cuando llegó Álvaro Uribe a la presidencia? Que plantea que en Colombia no existe un conflicto armado, sino que lo que existe es una amenaza terrorista. Entonces, uno con los terroristas no negocia. Entonces ya la primera cosa que ocurre es que en Colombia cada vez más se ha hecho más difícil que se sienten a negociar las partes que están en medio de la confrontación. La segunda consecuencia de esa consideración, que ha sido además muy grave para las poblaciones, es que cuando se asimila el conflicto a una amenaza terrorista, pues lo que le corresponde a la sociedad es o la gente es buena y está a favor de los buenos o es terrorista. Es decir, se da una polarización entre los buenos y los terroristas, la gente de bien. Y pues dentro de la mochila de los terroristas pues caben todos los que se oponen a las políticas económicas y a las políticas que son impuestas. Entonces dentro de la mochila de los terroristas pues estábamos todos los dirigentes sociales, las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, la gente que se dedica a la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y todos pues somos terroristas. Y en el campo, que es donde más se siente el conflicto armado, donde más está allí vigente en las confrontaciones, pues se niegan las aplicaciones del derecho internacional humanitario, que es lo que rige los conflictos armados, y eso hace que se borre el principio de distinción. Entonces en un conflicto pues sabe que los que combaten
pues hay unos derechos que tienen las personas y hay unas normas que rigen los conflictos armados, pero cuando se borra esa distinción entre lo civil y lo militar, entonces eso hace que las personas de las comunidades se conviertan en informantes, que vendan información, que uno esté en una reunión como esta y una persona que esté aquí vaya, por ejemplo, después a la brigada del ejército a decir que en una reunión están hablando en contra del gobierno, que esa gente que está allá reunida es como terrorista, que como así que hablando del tema de derechos humanos. Entonces eso generó detenciones masivas. Entonces en Colombia en el año 2002, 2003 llegaba el ejército a un pueblito, rodeaba todo el pueblito, metían a todos los pobladores del pueblo, 400, 500, 600 personas a los estadios o a las escuelas, y de allí un tipo encapuchado iba señalando quién de allí era terrorista, había colaborado con los terroristas, era de ideas terroristas y a esos a todos los llevaban a detenerlos. Y esta fue una política que se aplicó mucho 2002, 2003, 2004, después producto de los escándalos, de las denuncias internacionales que se pusieron y de que el 99% de la gente que detenían tenía que salir libre porque no era una persona que estuviera haciendo temas ilícitos, pues tuvieron que cesar un poco estas detenciones masivas. El ejército coloca retenes en los pasos donde los campesinos bajan a hacer las compras y les revisan el mercado, la compra que llevan, y no les dejan llevar pilas, no les dejan pasar determinados medicamentos, no pueden llevar conservas, cosas en lata, porque entonces el ejército lo que les dice a los campesinos es que esas cosas van para la guerrilla. Entonces hay bloqueos alimentarios, bloqueos impiden el traslado de la gente no puede circular libremente, entonces hay regiones del país donde después de determinada hora no puede pasar personas, entonces la gente vive en esa situación, sobre todo en los campos, pero también en los barrios deprimidos de las ciudades más grandes del país. Esta situación de negar el conflicto armado, pues obviamente uno puede imaginarse que generó una situación de violación de derechos humanos muy fuerte en Colombia. Esto se dio bajo el nombre de la seguridad democrática, que era como el presidente llamaba a este tipo de políticas, y entonces lo que hacía era borrar la distinción entre lo civil y lo militar. Es decir, continuar con esta situación pues de la guerra de baja intensidad que se llama, que no es abierta, que no se da entre dos ejércitos claramente definidos, sino que también se da al interior de las comunidades y se genera desconfianza mediante ese sistema de venta de información, y además de una información que no se coteja, que no hay otra forma para verificarla, sino que ya cualquier persona iba y decía porque el vecino le corrió la cerca o se quería quedar con el vecino, con la tierra del de al lado, o por problemas de mujeres, etcétera, iba y decía frente a la policía o el ejército que el de allí o cualquier persona era terrorista, y ya eso vale, porque eso sigue ocurriendo, para que a esa persona le inicien un proceso jurídico, si le va bien, o que sea asesinado o que sea desaparecido. Aquí en Europa se conoció, porque fue de gran escándalo en el año 2008 y 2009, una situación que fueron las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. ¿En qué consiste esta práctica? Que el ejército y la policía, para demostrar resultados en la lucha contra el terrorismo, coge muchachos, porque son sobre todo jóvenes, hombres jóvenes de los barrios, campesinos pobres que no tienen oportunidades, los llevan muchas veces engañados, que les van a dar un empleo, se van estos jóvenes a una ciudad diferente de la que son originarios o a otra región de donde son, y los asesinan, les ponen un uniforme camuflado y los reportan como positivos. En el lenguaje militar, un positivo es dar un golpe pues al enemigo. Y esto lo hicieron y lo siguen haciendo, porque esto no ha cesado. Se sabe de más de 2.200 casos de este tipo de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes. Entonces, con cosas como, por ejemplo, a los muchachos les ponen el uniforme camuflado y fingen un combate, llevan testigos falsos, a los jóvenes les ponen un uniforme y el agujero del uniforme que les colocan no coinciden con los agujeros que les hicieron de los disparos, les colocan el calzado al revés,
se han encontrado casos de que calzaban botas nuevas. Entonces, las madres de estos jóvenes que empiezan a poner las denuncias frente a la desaparición de sus hijos, de sus hermanos, pues empieza a conocer que esta es una práctica sistemática del ejército y de la policía en Colombia, que no son casos aislados y empiezan en una ciudad, en otra, entonces empieza uno a darse cuenta que fue y ha sido una práctica a nivel nacional, porque además eso ¿qué hace que el ejército haga esto? Pues no solamente que presenten los positivos y que eso les sirva para subir en la escala militar, sino porque también en Colombia el Ministerio de Defensa tiene una tabla de beneficios para los militares que cumplan bien con su deber. Entonces, eso significa que si encuentran armas, que si decomisan armas, que si detienen terroristas o dan de baja terroristas, entonces eso hace que tengan unos permisos o bonos en dinero. Y entonces esto vale para que ellos acaben con la vida de personas inocentes, como se ha demostrado, porque todas esto, pues hay casos e investigaciones que se están realizando en Colombia y se ha podido demostrar este tipo de prácticas y este tipo de cosas. El hoy presidente de Colombia, que se llama Juan Manuel Santos, fue el ministro de Defensa que promovió esta política de las ejecuciones extrajudiciales. El señor Santos, bueno, además se había desempeñado antes como ministro de Hacienda, con todo este proceso de neoliberalización de la economía en Colombia, pero lo más reciente como de lo que se desempeñó fue de ministro de Defensa, es decir, él es responsable de los crímenes cometidos por el ejército colombiano en el marco del desarrollo de estas actividades y fundamentalmente de estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces ustedes se pueden imaginar qué calidad de presidente tenemos actualmente en Colombia. Pero ¿qué ocurre con toda esta situación que yo les he aquí contado muy superficialmente, con muchas cosas sueltas? Que esa situación fuera del país no se conoce.